Bienvenidos a Fábrica de Temas, un podcast para la historia. Este proyecto es pensado y desarrollado por Contingencia, una agrupación específica del Departamento del Profesorado y la Licenciatura en Historia, carreras impartidas desde la Universidad Nacional del Litoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias. En un marco socioeconómico dentro del cual las instituciones de enseñanza pública y el derecho a la educación gratuita corren peligro de ser gravemente vulneradas y golpeadas, afectando a diversos personajes del ámbito académico y el mundo de la enseñanza, Contingencia busca generar un archivo de temáticas y problemas de investigación que colaboren con la permanencia del estudiantado y con la curiosidad creativa a la hora de encarar la presentación de temas dentro de mesas de exámenes, fomentando una conversación y divulgación entre estudiantes de distintos niveles de las carreras respecto a procesos de preparación, organización, estudio y corrección de trabajos finales de las materias. Pero este podcast no busca igualar las exposiciones de temas finales ni que se consiga copiar desde este recurso. Valoramos la honestidad intelectual y apoyamos los distintos métodos que las cátedras ofrecen, tales como las clases de consulta y correos electrónicos para la comunicación con los profesores. Muy buenos días, tardes, noches o cuando sea y donde sea que se encuentren. Esto es Fábrica de Temas, un podcast para la historia presentado por Contingencia, una agrupación organizada para la representación del estudiantado de la carrera y conductora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias en la UNL. Mi nombre es Francisco Bulzán y junto a mí tengo al compañero Estanislao Soto Paiva, quien estará presentando su tema de la materia de sociedades del cercano oriente el día de hoy. ¿Nos querés contar de qué va, cómo se llama tu tema? Mi tema es las relaciones entre los pequeños y grandes reinos durante el periodo que se conoce como el Bronce Tardío. Vamos a estar ocupándonos del marco temporal que abarca principalmente del 1500 a.C. al 1200 a.C. Ese es el periodo que se da a conocer como Bronce Tardío. Podemos ver el marco geográfico, nos vamos a centrar principalmente en Egipto y en la Mesopotamia. Principalmente teniendo en cuenta los casos de Ugarit, el caso hitita y el caso egipcio. Bueno, en la cuarta diapositiva ahora planteo y problematizo cómo son estas relaciones. A mí, al momento de estudiar, lo que me interesó es ver si las relaciones que tienen los pequeños reyes pueden ser similares, en ciertos casos, a las relaciones que hay entre los grandes reyes entre sí. Y me interesaba mucho también saber si estas pueden llegar a ser beneficiosas o no. En realidad lo que me planteo es cuáles son los aspectos positivos y negativos de estas relaciones. Para esto, en la quinta diapositiva, es necesario obviamente saber quiénes eran los grandes reyes, o como se los menciona, club de los grandes poderes. Estos básicamente serían, para este periodo, van variando dependiendo del periodo, pero serían Egipto, Babilonia, Itani, Hatti, Al-Akshiya Sí, son medio complicados, ¿no? y a Arzawa. Una vez ya presentados estos grandes reinos, lo que hice fue ver cómo eran sus relaciones entre sí, utilizando principalmente el texto de Bandeliero, que es un resumen de todo este periodo, en un apartado que es los grandes reyes y sus relaciones entre sí. Principalmente puedo destacar que eran unas relaciones que se basan en la reciprocidad, es decir, se trataban como hermanos, como familiares. En estas se realizaban o consistían en realizarse préstamos que podían ser de mercaderes, especialistas y mensajeros. Es un periodo donde abunda la paz, no hay casi enfrentamientos bélicos entre estos grandes reyes por todo el tema de la reciprocidad, y aparte de eso, sus relaciones también estaban muy basadas en el intercambio, tanto de productos, de lo que ellos consideran regalos. Yo menciono que es un intercambio porque en realidad estos regalos, entre comillas, eran, había una necesidad de retribuirlos con bienes, objetos valiosos, joyas, maderas, por ejemplo, de ébano. Sí, era como un intercambio de favores para qué era lo que necesitaba el otro y... Sí, de bienes que no eran comunes en las tierras del otro. Claro. Entonces se basaba en eso y era muy mal visto. Es más, hay ciertas cartas, en las cartas amarnas se registra, era muy mal visto no devolverlos. Exacto. Sí. Hay ciertos por egipcio que no recuerdo que le escriben a la madre, el rey de Hatti, que él no daba oro, o daba muy poco oro en comparación a lo que le daban a él. Entonces esto
estos intercambios, si no se retribuían de una manera adecuada, llevaban a cierto conflicto entre esos grandes reyes. Y también lo que se da mucho es el intercambio de primogénitos, es decir, un rey daba una hija a otro rey para que sea su esposa dentro del harén principal, y eso formaba vínculo entre estos grandes reyes. Esto es muy común en el caso de Hati. Su política exterior se basaba mucho en eso, en formar lazos sanguíneos entre otros reinos. ¿No era ese el caso en el que se traían primogénitos de reinos menores hacia Hati, por ejemplo, para que los eduquen dentro de una tradición? Es diferente. Y eso es algo que me planteé y me di cuenta al estudiarlo. El caso de los pequeños reinos, y acá bueno, más adelante lo toco si no me equivoco, el caso de los pequeños reinos es que si daban esposas, eran esposas que formaban parte de un harén secundario. Eran esposas, como se nombraba, esposas trofeo. En el caso de los pequeños reinos mandando a sus hijos, esto tenía más que ver no con una educación, era principalmente educarlos, por ejemplo, en el caso de Egipto, lo educaban de la manera egipcia. Estos hijos que volvían luego tenían, o se creían egipcios, tenían una percepción egipcia del mundo, y eso lo que hacía es que tengan más cierto favor hacia egipcio, en cuanto a después las políticas exteriores de su propio reino. Y era más probable que ellos sean vasallos. Y ahora ya vimos cómo eran las relaciones dentro de los grandes poderes. Ahora yo me pregunté, ¿cómo es con los pequeños reyes? Luego hubo un caso específico, el caso del Ugarit, que ahí planteo que puede llegar a una cierta similitud en el caso de vasallaje, con el caso de los grandes reyes sí, pero en una primera instancia, las relaciones de vasallaje, como su nombre indica, eran principalmente asimétricas. Un rey tenía mucho más poder que el otro, era una relación de, no clientelaje, pero era una relación donde un rey dependía del otro, claro, en pocas palabras. También eran intercambios, pero no era un intercambio de reciprocidad, sino que era un intercambio más impositivo dentro de todo, ¿no? Y esto se da mucho en el caso de Egipto, y le da mucha libertad a esos pequeños reyes en cuanto a su política exterior, es decir, en cuanto a esos reyes, si quieren hacer la guerra, hacen la guerra, si quieren no hacer la guerra, la hacen, si quieren o no mantener relaciones con otros grandes reyes, les da igual, mientras paguen un cierto tributo, está todo bien. Puede ser que haya sido en ese... Es el mismo caso en el que si, por ejemplo, Egipto estaba haciendo la guerra, ahí sí le decían a los pequeños reyes, bueno, vos mandame tus tropas, Sí. porque estamos en una relación, vos estás en una relación de dependencia. Era muy normal que esto pase, que se le pida cierto apoyo militar, aunque sea muy pocas tropas. Pasa mucho también en el caso de Hati, de los hititas. Luego lo vamos a ver con el caso de Ugarit. Eso es una de las razones por las que cae Ugarit. El necesitar mandar sí o sí al ejército para apoyar a su señor. Eso es algo muy importante. Vamos a ver cuando vemos el caso de Hati dentro del final de la expedición. Y bueno, también otro aspecto a resaltar es que esta era una dominación hegemónica. No una dominación directa, como puede ser el caso de Nubia. Ya lo habrán visto cuando se va a aprender la materia, literalmente una dominación impuesta por Egipto, sino que acá era más una cuestión de una dominación basada en las élites de ese pequeño reino. Como se podría decir de una manera más indirecta. Sí, el colonialismo es básicamente colonialismo directo y indirecto. Claro. Sí, recuerdo que en Nubia incluso se construían monumentos del tipo egipcio. Se reemplazaban formas artísticas propias de Nubia por el canon artístico de Egipto. Y también tiene el tema de también mandaban a los hijos a estudiar a Egipto. Es similar en ciertas cosas, pero la forma de dominación es completamente indirecta. No es a partir de la fuerza como fue en Nubia. Ahora esta diapositiva se titula ¿Qué aportan los grandes reyes? Principalmente yo marqué principalmente tres cosas, que es el aliento de vida, que es principalmente esta cuestión egipcia de la vida eterna. Esto obviamente solamente en el caso egipcio, ¿no? Básicamente es la creencia de que el pequeño rey, cuando muera, su alma va a ir al lugar donde van las almas según la religión egipcia, y ahí va a servir al faraón, muy parecido a lo que era el aliento de vida con los ministros, no sería ministros la palabra, pero con la corte del faraón. Que se puede ver reflejado en el culto civil, principalmente.
Y en la tumba. exacto, eso es lo que iba a decir, en la disposición de las tumbas y como alrededor de una pirámide puede encontrar un montón. Puedes encontrar un montón de funcionarios del faraón, miembros de la familia real y demás. Todo Exacto. eso tiene que ver con el culto suizo y con este aliento de vida. Es como se podría interpretar, intentemos no ser etnocéntricos, ¿no? Pero eh, como si el gran rey, el faraón, le prometía al pequeño rey una vida después de la muerte a su lado. Sí, Exacto. efectivamente. Era, bueno, es una promesa bastante importante y que tenía su peso dentro de estas relaciones. Lo siguiente, la protección, obviamente. Hay muchas cartas de Amarna donde los pequeños reyes pedían ayuda a Akenatón, aunque sea por refriegas palaciegas o por invasiones que pedían que envíe una cierta guarnición, aunque sea. No era un desplegar los grandes ejércitos de Egipto para poder ayudar a este pequeño rey, sino que era un envío de tropas insignificante a veces, o simbólico en ciertos casos. Y lo tercero era el respaldo político. Es decir, vos tenías a Egipto, por ejemplo, que te respaldaba ante otro pequeño estado o ante un gran rey. Era básicamente yo soy vasallo de Egipto, tengo a alguien atrás que en las cuestiones geopolíticas me respalda. Ahora, siguiente diapositiva, ¿qué es lo que aportaban los pequeños reyes? Es la pregunta. Principalmente tributo en especie, o era principalmente oro o algún mineral precioso de hierro, bueno, no hierro, pero metales principalmente, o ganado, es decir, bienes o suministros que eran necesarios para ese gran rey. Un respaldo de intereses en cuanto a la política, la geopolítica de estos pequeños vasallos eran los peones de ese gran juego. Y si, por ejemplo, un gran rey le podía pedir, ya vemos el caso de Walid, que no haga la guerra, le podía pedir que no tenga relaciones comerciales con otro gran rey o con otro pequeño estado. Principalmente eso. Después información, es decir, lo que le pedía información a través de cartas de lo que pasaba en la zona, si había una invasión en cierto lugar, en cierta región cercana, si había un gran rey había intentado poner sus manos sobre otra región cercana, información básicamente de lo que pasaba en sus cercanías y en otros pequeños estados que estaban dentro de todo cerca de ellos. Y como ya lo hablamos antes, y fue la pregunta de Frank, los primogénitos. Hay varias cartas donde los faraones egipcios, no solo egipcios solamente, ¿no? Pero está la documentación de Egipto, donde pedían hijas a los pequeños reyes, y esas hijas, como ya mencionamos, constituían parte de la ley secundaria que tenían esos grandes faraones. Ahora sí, ya entrando en la recta final de esta exposición, yo me centré en el caso de Ugarit, que es una pequeña ciudad costera, muy importante para este periodo porque es un punto central donde convergen Oriente y Occidente, y Norte y Sur. Está ubicada en el Levante, es lo que actualmente se conoce como Ras Sharab, y principalmente, justamente era la ciudad costera y el puerto más importante del Levante. Era un punto de encuentro entre los dos ejes comerciales de la zona, que era este-oeste, Siria y Chipre, y el eje norte, o sur y sur, Anatolia y Egipto, y fue destruida en el 1200 por los pueblos urbanos. Esto es muy importante y se relaciona con esa necesidad de entrega de las tropas que tenían. Como no lo hemos mencionado antes, ahora lo vamos a mencionar, pero estos pequeños reyes tenían la necesidad, eran obligados a, en el caso de si un gran reino lo necesitaba, si su señor lo necesitaba, destinar sus tropas para ayudar a su señor. Toma el caso de Ugarit porque estuvo conquistado, fue vasallo tanto de Egipto como de Hatti, y creo que en se puede ver las diferencias que hay entre la forma de vasallaje egipcio y la de Hatti. La siguiente diapositiva justamente se va a titular el caso de Ugarit, subordinado egipcio, que se da entre el 1479 y 1425 a.C. al 1340 a.C. Es
principalmente durante las campañas asiáticas de Tutmosis III. Las únicas fuentes que tenemos de este periodo son las cartas de Amarna, así que no hay tanta información como nos gustaría. Y yo planteo que tiene un estatus de subordinación especial, que se refuerza por estas cartas de Amarna y por la falta de información, porque hay, en estas cartas se mencionan cosas que no eran comunes entre relaciones entre pequeños y grandes reyes. Era, por ejemplo, le pedían que envíen médicos o que envíen arquitectos. Y eso no era común. El pequeño rey nunca pedía, por ejemplo, especialistas. Y hay otras ciertas demandas. Hay un texto del caso de Ugarit que ya procedo a mencionar. Bueno, es la vida, es del Vidal, es la historia y cultura de Ugarit. Se menciona todo esto que estoy diciendo. Es muy importante. Bueno, para mí, porque todo lo que tomo de la historia de Ugarit lo tomo de ese texto. Y justamente eso es lo que hay, ciertas irregularidades que a mí me hicieron pensar capaz que Ugarit tenía un estatus especial. ¿Y por qué era esto? Lo que yo teorizo es que Ugarit tenía este estatus especial, tenía esta capacidad de pedir cosas por el punto estratégico que era y por la importancia que tenía para la época, como yo mencionaba. Entonces, lo que planteo en la evolución, por ejemplo, es que capaz que hay ciertos pequeños estados que tienen más poder que otros y no son tan similares las relaciones entre los pequeños estados, o sea, no son todas iguales, no es un caso homogéneo entre los pequeños estados y los grandes estados, sino que capaz hay ciertas heterogeneidades, como puede ser este caso de Bolivia. Luego, en la siguiente diapositiva, ya tomo el caso hitita para comparar, que se da desde el 1340 al 1200. Antes de Cristo, obviamente, cuando hay un cambio en quién va a ser el señor Ugarit. Se da principalmente, la fuente principal que tenemos es el tratado entre Sunqui-Luma y Nignamadu de Ugarit. Es un periodo donde hay en este tratado se menciona una asistencia militar mutua, que es lo que ya habíamos mencionado, una gestión de fugitivos y prisioneros de guerra, es decir, los prisioneros de guerra de Ugarit van a ser buscados por Hati en el territorio de Hati, los fugitivos de guerra y prisioneros de guerra de Hati van a ser buscados por Ugarit en el caso de escaparse de Ugarit. Se marcan los límites del reino de Ugarit y, o sea, respecto a los otros pequeños reinos que están en la zona, y se marca la necesidad de un tributo. En este caso, en el caso de Hati, al ser un lugar comercial, eran principalmente productos artesanales, metales preciosos y tejidos de lujo. Es también una peculiaridad, no siempre los impuestos que se le dan, los tributos son homogéneos, hay una heterogeneidad dependiendo de cuáles son los bienes o los recursos minerales o materiales de la zona, naturales de la zona. Destaco que Ugarit no le era conveniente, y eso es lo que decíamos antes, no era conveniente esta asistencia militar. ¿Por qué? Porque Ugarit no tenía un ejército muy grande y no tenía la capacidad de, si disponía o enviaba a cierta parte de este ejército, no tenía la capacidad de defenderse ante invasiones. Por eso en el texto se menciona, el texto de Vidal, se menciona que muchas veces lo que hacía Ugarit era o pagarle al rey de Hati para no tener que mandarle un tributo, o sea, le pagaba en oro o metales preciosos para no tener que enviar a las tropas, las escondía para no tener que enviarlas. Y esto se evidencia mucho, esta no conveniencia de enviar a las tropas en el tema de la caída de Ugarit. Ugarit cae en el 1200 con la invasión de los pueblos del mar, como dijimos antes, pero ¿por qué cae? Por la falta de tropas. Los hititas le habían pedido a Ugarit ayuda en una guerra que estaban librando y Ugarit no tuvo más remedio que mandar a las tropas. Con la mala suerte que justamente cae, que se da la invasión de los pueblos del mar y están completamente desprevenidos de cualquier tipo de tropa y terminan cayendo. Y esto se evidencia en unas cartas que hay que se encontraron en Ugarit y que nunca se llegaron a mandar. Y quedaron con la destrucción de la ciudad, quedaron. Sí, quedaron sepultadas. Sí. Y se han encontrado. Además que, hago un breve comentario, eso no se puede relacionar con... Recuerdo que
en las clases, quizá me estoy equivocando, pero Ugarit llega a pedirle las tropas a Hati. Claro, las cartas que no son enviadas son básicamente diciendo, pidiendo auxilio porque estaban llegando lo que llamamos los pueblos del mar. Y ahí se ve también reflejada esa relación de superioridad que tenía Hati sobre Ugarit, en el sentido de que eh, aún así Hati no iba a tener, no estaba obligado a... Bueno, eso es algo que no mencionamos, pero es bastante, como decirlo, interesante, que es que muchas veces los grandes reyes no se interesaban por las cuestiones o las refriegas entre los pequeños estados, entre pequeños reyes y pequeños reyes, o las conspiraciones palaciegas. Porque tampoco les era muy... no les cambiaba el mundo mucho, supongo. El pensamiento del gran rey era, mientras yo siga teniendo mi tributo, Quizás sí, sí, todo totalmente. Mientras que a mí no me mientras que afecte, a mí no me afecte. yo no voy a hacer nada. Sí. Datos que capaz no mencionamos y pueden serle interesantes a la gente, a los chicos que quieran preparar algún tema parecido, similar o estén viendo el periodo. Principalmente, cuando hablamos de los pequeños reyes de Egipto, hablamos de todo lo que es el Levante, perdón, no el Levante, sino la zona donde ahora está Israel y Palestina. Era principalmente los pequeños reinos que estaban bajo el poder de Egipto. Es un dato que no es tampoco muy cambiante, pero para que los chicos se ubiquen cuando hablamos de estos pequeños reyes, en el caso de Egipto, Sí, principalmente de esa zona. Al este del Mediterráneo, en la costa, Sí. el corredor siro-palestino. El corredor siempre. Exacto. Las conclusiones llegan principalmente a dos conclusiones. La primera, no existe una homogeneidad en esos casos de los grandes y pequeños reyes. No existe. Son todos casos, son todas heterogeneidades, son todos casos diferentes con sus ciertas particularidades. Y como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bari, hay ciertos pequeños estados que tienen más poder que otros. Y la segunda es que estas relaciones implican tanto beneficios como perjuicios. Es decir, no son 100% beneficiosas y no son 100% perjudiciales para estos pequeños estados. Hay ciertas cosas que nos ayudan, hay ciertas otras que no, como el caso de Marit, el tema de mandar tropas, pero esa protección o ese aliento de vida se pueden considerar como beneficiosos para estos pequeños reinos. En cuanto a la última diapositiva ya, es la bibliografía utilizada. Principalmente usé tres textos y tres fuentes. Utilicé Burnane, Egipto Imperial y los límites del poder. Es donde saqué todo el tema de las relaciones entre grandes y pequeños reyes de Egipto. Utilicé Bandoniero, la guerra de diplomacia, para ver, es un resumen de todo el periodo, engloba todo el periodo y engloba todas las relaciones entre grandes y pequeños reyes. Como un paneo general. Es un Sí. paneo general, van a entender todo el periodo a partir de eso. No es solo la guerra y diplomacia, como menciona, sino que también es adelantos tecnológicos, novedades del periodo, es muy interesante. Y la última es Real, Historia y Cultura de Garit, donde saqué todo este caso de Garit. En cuanto a las fuentes, está la Cartas de Amarna, el Tratado de Egipcio y Tita, y la Estela de Matrimonio de Ramsés II, donde podemos ver en estas dos últimas las relaciones entre grandes reyes, principalmente el caso de Hati y de Egipto, y cómo después de la guerra de la batalla ¿cómo se llama? De Kadesh. De Kadesh. Hay un conflicto y se resuelve y cómo vuelven a ser hermanos, entre bastantes comillas como se lo nombran ellos. Se ve bastante bien el tema de las relaciones y cómo podían llegar a, si bien haber una conflictividad, cómo se resoluciona. Y también se ve el tema de esta estela de matrimonio, del intercambio de primogénitos. Sí, exacto. Se evidencia bastante. Y las cartas de Marna principalmente son cartas que se envían en el periodo de Akenatón. Y de ahí podemos ver relaciones entre grandes y pequeños reyes y entre grandes reyes entre sí. Las usé mucho al momento de ejemplificar lo que estaba diciendo. Capaz, bueno, obviamente esto es una reconstrucción, intento de reconstrucción, capaz hemos salteado ciertos datos que al momento de rendir final lo he dado, pero es una recomendación. Lo que quiero decir es, si quieren profundizar en el tema de qué daba cada uno, en el tema de qué daban los grandes reyes y qué daban los pequeños reyes, las cartas de Amarna
son muy útiles para fijarse o para tener, si quieren un textual, si quieren un ejemplo para decirle al profesor, bueno, esto se evidencia en, por ejemplo, Ugarit le daba a Egipto, hay una carta que dice que le daba 3 vacas, 2 ovejas, bueno, es un ejemplo tonto, ¿no? Sí, pero como para poner en... Para poner en contexto. Exacto, sí. Sí. Y que no quede como todo al El aire. sí, no quede todo abstracto. Exacto. Porque, bueno, uno dice, le daba tributo. ¿Qué es el tributo? ¿No? Queda muy en el aire y capaz que puede llegar a gustarle al profesor o puede llegar a demostrar su interés en la materia y eso puede influenciar a la hora de cotejar si una exposición fue o no buena. Además, tener en cuenta que si la cátedra está proporcionando las fuentes que fueron trabajadas durante el cuatrimestre, Es por algo. por algo es y, digamos, una de las tareas que se supone que tenemos, sí, que tenemos que hacer a la hora de preparar un final es, o a la hora de ser, no, vamos a mirarlo más a futuro. Ser un historiador es justamente Trabajar con fuentes, exacto. Entonces es poder como... cotejarlas, poder fijarnos qué nos interesa, lo que nos dicen que es bastante interesante. Y a la hora de entender el tema, entender cómo son estas relaciones que capaz son bastante lejanas a nosotras, obviamente, conviene y ayuda muchísimo las fuentes a entender todo esto. Y ya hablando más distendidamente, quería preguntarte cómo es que se te ocurrió el tema, cómo lo fuiste pensando, si lo fuiste pensando mientras ibas cursando la materia, ibas viendo los contenidos que se iban dando y diciendo, a ver, este me gusta más que el otro, o fue algo que lo viste después de terminar de cursar y llegó un momento en el que dijiste, me tengo que poner a preparar un tema para rendir el final. Si te soy sincero, bueno, tiene más que ver con la conexión que sentí con la materia, me encantó, me fascinó. Es una materia que la verdad me agarró en el segundo cuatrimestre y dije, oh, es muy bueno y me encanta lo que se está dando. Me hizo interesarme mucho en todas las culturas mesopotámicas y egipcias. Totalmente. Y al llegar a esta cuarta unidad de la que es el tema, a todo este periodo de comienzo tardío, me interesó mucho la cuestión geopolítica y la cuestión de las relaciones entre los estados entre sí. Soy una persona que me interesa mucho las relaciones internacionales y la geopolítica, entonces apenas dimos el tema dije, esto es lo que quiero que sea mi final. Y si bien no es un tema en sí, es decir, no es un tema de la materia, la materia no se enfoca en esto, me pareció súper interesante. Y dije, si voy a rendir algo, y voy a tener que estudiar bastante, quiero hacer algo que a mí me guste mucho. Claro. Y el interés que sentí por este tema en particular no lo sentí por ninguna otra cosa en el largo de toda la materia. Este fue mi tema de la materia. Sí, creo que también fue uno de los temas que más me gustó que demos. Me parece súper interesante y me parece más interesante teniendo en cuenta que es un periodo muy raro, porque no es el periodo de mayor interconexión entre todos los estados de la Mesopotamia. Bueno, quiero agregar, si van a hacer un tema similar, tengan en cuenta que el periodo de Hammurabi, el periodo anterior a este, también tiene mucho que ver con o es un primer momento donde hay mucha mensajería de cartas y muchas relaciones entre estados, y posiblemente se hace un tema similar a este que van a preguntar por eso. El tema de las cartas de Mari y Larsa, Ajá. si no me equivoco. Y relacionado con el tema, me interesaba saber cómo se te ocurrió el tema de la problematización que usaste dentro de la exposición. Fue más que nada curiosidad. Fue porque cuando uno evalúa relaciones asimétricas, tiene una imagen ya vista como de, bueno, es una cosa que se impone con la fuerza y lo único que lo sostiene es la fuerza. Y me parecieron muy interesantes al momento de leer las cartas de Amarna o al momento de ver las fuentes y el texto principalmente de Ugarit, decir, capaz que no están así. Capaz que puedo plantear que existe un cierto beneficio para estos pequeños estados. Hay algo que ellos sacan, hay algo que más allá del sometimiento por la fuerza, porque justamente es hegemónico, no es el caso,
hay algo que sostiene esta relación más allá de la desigualdad con el ejército. Me pareció súper interesante ese tema. Y eso fue algo que los profesores como que te plantearon como para decir, mira, toma esta bibliografía complementaria y podés buscar por este lado si es que te interesa el tema, o fue algo que solamente lo pensaste vos y dijiste, ahora vamos a seguir buscando. Digamos, quiero saber si es algo... En cuanto al caso de, o sea, los profesores porque yo al principio había planteado si eran completamente beneficiosas o eran completamente perjudiciales, no un punto medio. Y ahí el profesor me dijo, no es tan así. Es más complejo. Es más complejo. Frase célebre. Sí. No son todo blanco y negro, hay Ajá. grises, como se dice también. Y bueno, eso también a mi forma de ver la historia cambia muchísimo. Uno cuando es más joven o cuando tiene menos experiencia cree que las cosas son blanco y negro, ya está. Y esto te abre mucho la cabeza, entonces ahí me dijo, creo que me dijo el profesor, si no me equivoco, me fijé en el caso de Walid principalmente. Y a partir de la lectura de este texto de Vidal, se me vino eso a la cabeza de capaz que no son dos casos heterogéneos, homogéneos como yo pensaba, capaz que hay una cierta heterogeneidad en estos casos. Y la investigación de las fuentes se vino por mi cuenta y también porque no hay tantas fuentes de este periodo. Entonces dije, no hay tanta información en los textos de estas relaciones y dije, capaz que en las fuentes encuentro lo que necesito y bueno, pegué justamente el clavo. En las fuentes hay muchísima información que amplía de muy grata manera este tema. Es muy importante las fuentes y creo que los profesores han tenido mucho que ver en la transformación de lo que fue mi tema con el tiempo. Lo planteé en el primer turno el tema y lo planteé en el segundo y durante ese tiempo fue variando muchísimo. O sea que fue algo, digamos así, no como un tema de cajón, no un tema preestablecido. No un tema preestablecido. Y a eso quería ir un poco al saber, entonces, ¿cuánto tiempo te preparaste? O sea, dijiste que te presentaste en el primer turno. En el segundo turno. En el segundo, claro. Hice como una clase de consulta. Exacto. Quería saber más o menos cuándo empezaste a estudiar, como tal, de decir, me siento y tengo que empezar a preparar el tema y a estudiar para el final. ¿Cuánto tiempo te tomaste, te tardó? Por lo general, tomo entre 3 y 2 semanas para preparar la materia. Para preparar cualquier final o cualquier parcial tomo ese tiempo. Me llevó capaz un poco más, capaz me llevó un mes entero. Porque ya, bueno, en esta clase de consulta venía ya antes, pero para estudiar los textos en sí, estudiar la materia... ¿Con todos los textos leídos? ¿O tuviste que...? ¿O eso no se dice? Preferiría no decirlo. Bueno, más tarde me gustaría decir, el examen son 2 partes, no una, no es solo el tema. Sí. Para que tengan muy en cuenta, también hay que saberse de toda la materia y es algo que yo me enteré cuando llegué. ¿En serio? Sí. No hagan como un samaritano. No, es un paseo por todo el programa. El programa dice que después te van a sacar el programa y te van a hacer preguntas generales de toda la materia. Más allá de eso, lo que voy a probar, lo que creo que es una buena nota, es un 9, pero tengan en cuenta que si capaz no tienen tan frescos los conocimientos de la materia en general, estaría bueno repasarlo desde antes. Yo diría que para alguien 3 semanas está bien. Una semana para preparar el tema que puede ser bastante corto. Bueno, el mío fueron 3 textos que no son muy extensos. Y 2 semanitas para el tema de preparar toda la materia, que sí es extensa. Es muy extensa, tengan en cuenta que los textos son largos, algunos son complicados de leer. Háganlo con tiempo. Igualmente quiero decir que cada uno tiene sus tiempos y maneja sus formas de estudio y demás. Luego, capaz que 3 semanas para alguien es poco, capaz que 3 semanas para alguien es un montón. Sí, además hay que mencionar el tema de la complejidad sí, de la materia al estar, bueno, lo que estabas diciendo vos, hay una barrera o una lejanía en el cuanto también geográfica y de que hay muchas cosas que no nos son comunes para nada. Exacto, entonces es como,
es mucho más complejo que decir, qué sé yo, estamos estudiando historia argentina. Sí, Eh, completamente. Y además es muy complejo en cuanto a que no tenés ninguna materia parecida. Exacto. Y eso es la materia que solo tenés en el primer año y capaz que todavía no llegaste a formar o tu forma de estudiar o tu forma de entender las cosas. A mucha gente le cuesta, bueno, es una materia justamente muy compleja y tenés que tener una forma de estudio que puedas hacerlo. Sí, me parece que es una materia que te impulsa mucho en el hecho de sacar tus capacidades, por ejemplo, con el tema de las fuentes, decir, bueno, se supone que voy a ser un historiador que tiene que trabajar con fuentes. Si estamos trabajando con fuentes durante las clases, uno tiene que aprender a cómo interpretarlas, así como los textos que uno está trabajando. Tiene que saber qué tipo de fuentes son y qué pueden contener, aparte. Y de dónde provienen, y que de dónde provienen también te arroja información. La intencionalidad de quien de la intencionalidad depende del tipo de fuente, por ejemplo, lo que hablábamos de lo que se habla mucho en la materia con el tema de las tumbas. Uno muchas veces no Claro. puede creer lo que hay en las tumbas porque tienen un propósito de endiosarse, no de endiosarse, pero de vender una propaganda, vender una imagen que está principalmente relacionada con buscar después de la muerte que los dioses vean todas las buenas cosas que hiciste. Por eso, como vos decías, es importante saber cómo trabajar las fuentes y saber en qué creer, en qué no creer, qué información puede ser más valiosa que otra. Y eso es algo que te ayuda mucho también en el curso de la materia. Uh-huh. Otra cosa que te quería preguntar era el tema de cómo manejaste la ansiedad y el estrés durante el periodo de estudio, durante tu preparación y las instancias previas a presentarte al final. Bueno, yo en realidad no soy una persona que tiene tanta, la ansiedad no la tiene cuando estoy estudiando, sino que la tengo en ese periodo que está entre el estudio y el rendir. Yo siempre dejo de esas 3 semanas que mencioné antes, aunque sea 2 días, o sea, termino 2 días antes de estudiar, y esos 2 días estoy relajándome, estoy pensando en cualquier otra cosa que no sea la facultad. Por lo general me dedico a jugar, a leer, Dispersarse. a dispersarme, básicamente. Para tratar de pensar lo menos posible, porque bueno, me pongo muy nervioso y tengo esa sensación de quiero rendir ya. Sí. Capaz que me pongo nervioso de sobrepensar las cosas. Por eso, bueno, a mí lo que me sirve es distraerme esos periodos y después, ya cuando estoy afuera por rendir, no lo tengo porque es como, ya estoy acá. Uh-huh. Independientemente de cualquier cosa, ya estoy acá y y siempre trato de, bueno, dar lo mejor de uno y me relajo diciéndome o mostrándome todo lo que ya estudié, todo el proceso que hice y en cualquier cosa yo tengo una mentalidad que uno cuando estudia una carrera que le gusta, no tiene que estar tan pendiente de los logros o de los fracasos, sino de tomarlo todo como una instancia de aprendizaje. Que eso es muy importante tener en cuenta si uno no saca la materia de la primera o simplemente capaz no da una buena exposición, ya para la segunda tenés algo en que trabajar y un aprendizaje nuevo. Así que lo que diría también es no estén tan preocupados por si sacan o no la materia de la primera. Es una instancia más de aprendizaje, que es lo importante. Todos pueden llegar a cometer algún error, todos hemos reprobado aunque sea un parcial. Y no es el fin del mundo. No es el o fin del sea, mundo. tenés que saber que es el primero de probablemente De muchos. unos cuantos que te toque más. Porque... Sí, uno no es perfecto nunca, uno no es tampoco una máquina que pueda almacenar datos y datos y datos y escupirlos. Lo más importante, diría, a la hora de estudiar es justamente no memorizar y tratar de comprender y que quede en uno ese aprendizaje que tiene de capaz una materia que le gusta a mí y como, bueno, podemos ver, me han quedado ya después de 6 meses que he rendido la materia, me siguen quedando los conocimientos y me sigue gustando la materia, así que no es tanto, también un consejo, no es tanto memorizar, sino comprender. Y eso es mucho lo que sirve el tema de socializar. Sí, además que por una cuestión de que uno después, si quiere seguir profundizando sobre esa materia, no necesariamente te tenés que acordar específicamente qué era lo que decía el Tener un texto concepto general, simplemente. Claro, y es como aprender a relacionar, porque es al fin y al cabo lo que vas a tener que trabajar muchísimo más a profundidad, supongo. En todas las materias, en realidad. Y cada vez mucho más a medida que vas avanzando en la carrera. Sí, esta materia es una de las que forja una mirada crítica, creo yo, que es algo muy importante para el estudiante.
Y más para el estudiante de una ciencia social y más para el estudiante de historia. Sí, creo que incluso cuando estábamos haciendo el trabajo de fuentes durante las clases, también había veces en las que uno se planteaba el de parece que es esto, pero en realidad, y hacíamos toda una exposición, el profesor hacía toda una exposición de por qué no. No era. Y a uno es como que eso le prende la alarma de decir, uno tiene que estar más avispado en esas cuestiones. Pero entonces dijiste que no, particularmente el día del examen no manejabas. No manejo ansiedad el día del examen gracias a... No sé a qué, pero gracias a algo no manejo ansiedad o no... O a mí lo que me... O sea, puedo llegar a manejarla, pero lo que me calma es saber que tuve todo un proceso detrás de aprendizaje. Confiar en el proceso. Sí, confío en el proceso. Y durante... Perdón. No, confío justamente en el proceso y confío en mi capacidad de comprender las materias. Y durante, dentro del examen, ¿hubo alguna pregunta que te movió el piso, te descolocó, que vos dijiste, upa? Bueno, de mi tema no. Pero bueno, como ya dije, no, me enteré el mismo día que era un recorrido de toda la materia y eso me descolocó un poco cuando estaba afuera y dije, ok, no sé qué voy a hacer. Pero, y ahí va el otro consejo que di antes, gracias a que presté atención en clase, más o menos tenía un concepto general de toda la materia y me ayudó bastante. Por eso digo, prestar atención en clase es muy importante y más en las clases de esta materia que no es un resumen de los textos, pero te ayuda un montón a comprender los textos y da una imagen general del periodo, de la materia o de la cosa que se esté estudiando en la clase que puede servir. Además que te muchísimo. Da una idea de qué es lo que los profesores buscan que vos comprendas de los textos. Sí. Capaz que uno lo lee solo y se detiene en detalles que no son importantes. Exacto. Uno puede disparar para el lado que sea. Son textos muy complejos, abarcan muchas cosas y capaz que uno se queda con un detallito que le gustó, que no es lo importante y las clases exponen los temas principales y eso es muy importante. Por eso digo, las clases son muy importantes, por lo menos en esta materia. En relación a el post, digámoslo, después de haber rendido, el tema de haber recibido la nota, los resultados que tuviste, ¿hubo algo que cambió en tus planes hacia su futuro dentro de la carrera al decir, bueno, tengo esta experiencia de ahora sé cómo, un final más del que tengo que aprender para la próxima? ¿Qué pensaste después de salir de ahí y decir, bueno, ahora qué tengo que hacer, cómo tengo que encarar el resto de la... No sé si de la carrera es medio grande. Sí, no, pero entiendo. Bueno, justamente es como eso del primer año, forja, como dijimos antes, es una materia que forja mucho del carácter de uno en cuanto a la carrera. Yo creo que, bueno, salí muy contento, digamos. Salí con mucha felicidad y lo que me demostró este examen final me reafirmó mi forma de estudiar. Me reafirmó la forma que yo tengo de relacionar las cosas principalmente. El carácter creativo también me ayudó a ver que es por un buen lado por el que estoy yendo. A la hora de cómo, el carácter expositivo también en cuanto a cómo puedo hacer que el otro entienda, no solo lo que yo digo, sino en cuanto a los PowerPoints. Bueno, es la primera materia que tuvimos que hacer un PowerPoint para exponer y yo no soy una persona que esté muy familiarizada con lo que son los recursos gráficos a la hora de hablar. A mí me gusta más solo hablar, pero, o sea, nunca tuve una forma de hacer PowerPoints y tratar de hacerlo lo más conciso posible y con la información justa. Capaz que los primeros PowerPoint que hice eran mares de texto, que es lo que no se busca, o el segundo tenía muy poca información y bueno, a partir de la prueba de error llegar a un punto intermedio y que creo que bueno, me quedará de desarrollar, obviamente, sería muy pretencioso decir que ya lo desarrollé en el primer año de la carrera, pero me queda una base que es bastante sólida para seguir adelante. Eso en cuanto al estudio y en cuanto a la creatividad dentro de la carrera, que creo que es importante, porque cuando uno no es creativo, no puede encarar de la mejor manera los recursos gráficos que tiene que usar y son muy importantes para muchas materias que va a rendir después. Sí, creo que la gran mayoría te piden. Y desarrollar un tema. Aparte de eso también, cómo encarás el tema, también me parece que me ayudó mucho a verlo. Capaz que al principio, y las clases de consulta me ayudaron,
encaraba mucho en pequeños detalles que no son importantes, como ya dije, pero terminé con el tiempo logrando llegar a ese objetivo principal y también creo que los PowerPoint del profesor ayudan un montón a ver cómo Totalmente, tienen que ser, sí. totalmente. Son Muy bueno. muy informativos, muy ricos en cuanto a contenido, pero no en cuanto a mares de información, sino son pocas imágenes Ujú. y algunas palabras clave que te ayudan a enfocarte y eso Son, es muy sí, bueno. son de ayuda y van al grano. Al grano directamente. También sirven como guía para ir sobre Sí. la exposición y van tirando Sí, eh, completamente. Bueno, muchas conceptos, veces cuando uno palabras. estudia esta materia se le viene a la cabeza los PowerPoint de los Sí, profesores y decís, ah, esto ya lo vi. Y te acordás de la imagen y del Power y está buenísimo. totalmente. Y te quería preguntar si ahora, pensándolo ahora, si cambiarías algo en tu proceso de preparación del final, algo que hubieses hecho distinto ahora que tenés más experiencia eh, en todo esto. Es una buena pregunta. Yo diría que no. O si cambiaría algo, sería mi manera de afrontar el final. Como, bueno, yo no, me gustaría un poco, yo tengo ese pensamiento me saco una mala nota, es el fin del mundo. Ujú. Me gustaría poder cambiarlo, me gustaría no estar tan presionado y que no, bueno, que justamente ese tramo de 2 días, que suele ser, o no tenés ansiedad previa a rendir el final, pero más allá de eso, yo diría que por ahora y viendo los resultados que estoy teniendo, he afianzado mucho mi manera de estudiar, mi manera de presentar finales. Yo creo que algo muy importante también es la confianza, que capaz que eso tendría que mejorar más, porque bueno, en ese periodo, y creo que nos cuesta a todos en realidad cuando uno está preparando un final es estar confiado. Uno no tiene que, obviamente, estar confiado de decir yo lo voy a sacar porque soy el mejor, pero tiene que tener cierta confianza en lo que está haciendo, en el proceso que tuvo de estudio y principalmente en la capacidad de uno de poder demostrar lo que sabe. Sí, Y creo que es algo muy importante y que cuesta desarrollar bastante y que diría que hoy en día tampoco lo tengo tan desarrollado. Eso es lo que más me demostró que tengo que cambiar el examen. por ahí, no sé si te ha pasado a mí, si notaba que cuando ingresamos a la carrera, sí sentía que aparecían esos momentos en los que uno se cuestionaba si lo estaba haciendo bien en Sí, relación con las otras personas, con los profesores, con los sí, estudiantes sí, más sí, avanzados. completamente. Se daba mucho espacio a la comparación y de fijarse muchas veces en si lo estaba haciendo bien o no, básicamente como una... Sí, ¿Cómo se llama yo esto? el Del síndrome del impostor. impostor, Exacto. yo he tenido, he dicho yo no sé nada y no sé por qué estoy haciendo esto, capaz que no rindo o que no capaz que me erré de carrera o todos hemos Prestarse tenido muchísimo a eso, la duda, sí. Yo presta creo mucho la duda. que... Y creo que algo muy importante, perdón que te Sí, interrumpa, sí, sí, es no sí, sí. compararse con el resto. Ujú. Cada uno tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y al final lo que te interesa, o sea, no estás compitiendo con el otro y cada uno tiene su tiempo, tiene sus ritmos y tiene su forma de aprender y capaz que le lleva un tiempo más, capaz que le lleva un tiempo menos, pero de la comparación no nace nada productivo. No productivo, pero no nace nada bueno. Vos te comparás, no vas a mejorar comparándote con el otro. Uno se tiene que comparar consigo mismo, te diría, o uno tiene que... Tomar las cosas del otro que le puedan Sí, servir, sí, quizás. justamente. A mí me pasa mucho, yo me comparo igual, quiero decir, obviamente es medio hipócrita, pero yo me comparo mucho con mi amigo Martín. Más que nada en la manera que tenemos los dos de estudiar o en la forma de comprender ciertas cosas. Y a partir de esa comparación digo, ok, a él, que yo, le interesa más ciertas cosas o ve de mejor manera ciertas cosas. Ujú. Pero no tengo esa comparación para justamente decir, ok, yo no sirvo para esto, él lo hace mejor que yo, es mejor que yo. Uno tiene que aprovechar los compañeros que tiene y los amigos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno sociabiliza con esa gente que tiene una visión diferente a uno, uno aprende muchísimo. Hay que aprender mucho del otro, pero no compararse en una cuestión negativa de decir el otro es mejor que yo. Hay que aprender y no desanimarse. Porque si uno al final es mejor que uno, si alguien es mejor que uno en algo, al final no compite, no hay una competencia de quién es mejor en la carrera. A nadie le interesa eso. Lo importante es que uno aprenda Ujú. al fin y al cabo. Y si alguien es mejor que vos, pensá que vas a tener un posible futuro
compañero de trabajo, de estudio, lo que sea, que te va a poder ayudar. A lo que voy en conclusión, uno no tiene que, cuando se compara, no tiene que torturarse pensando, este es mejor que yo tendría que ser como él y no sirvo. Todo lo contrario, uno tiene que decir, ok, esa persona es mejor que yo, esa persona puede hacer cosas mejor que yo, vamos a socializar con esa persona, vamos a aprender de esa persona y tratar de llegar a un punto donde pueda uno agarrar eso de la persona que nota que es mejor y incorporarlo y generar algo propio. Eso es importante y eso es algo que sacamos. Yo saco mucho de profesores o de compañeros. Tratar de agarrar su estilo, fijarme qué me gusta, por ejemplo de los Power, incorporarlo y hacer mi propia versión de eso. Y eso es algo que supongo y creo yo que todo el mundo tiene que hacer en la carrera. Porque, bueno, si uno quiere mantenerse con lo propio, muchas veces eso lleva al estancamiento del fracaso. Además que también uno por ahí se olvida de los momentos en los que tiene que reivindicarse a sí mismo y decir, bueno, pero yo también tengo mis cosas, no precisamente quizás mejor que el resto, pero que uno tiene que decir, las hago bien. Las hago bien, sí, son cosas propias, que únicas mías. Y además ponerse en situación uno mismo. Conocemos mucha gente que vive una situación de vida particular, viene de otros lados, hay muchas cuestiones que hacen que la experiencia de dentro de la universidad sean completamente distintas. Sí, y eso le enriquece bastante. Si te soy sincero, uno puede aprender muchísimo de los compañeros que lo rodean. Y de los profesores que los rodean. Y eso es, diría que algo de lo más importante de la facultad. Porque aprender solo de temas es como aprender solo de las clases, los temas, no te enriquece tanto como poder decir y ver la metodología de los compañeros, la metodología de los profesores y justamente llegar a una síntesis y hacer algo propio con eso. Eso creo que es lo más importante o lo más valioso que enseña la facultad. Creo que una de las principales cosas que quería hacer cuando entré en la universidad fue el conocer gente que esté centrada en la carrera, que quiera hacer las mismas cosas que yo quiero hacer y aprender de ellas, compartir opiniones, tanto sea de estudiantes como de profesores. Me parece que es una oportunidad única, muy enriquecedora y quizá... Y es una oportunidad única que tiene esta facultad, o por así decirlo, las facultades nacionales públicas. La diversidad y la capacidad de integración también. Además que tenemos el beneficio de que la FUC dentro de todo es una facultad donde todos nos conocemos entre todos, más o menos llegado a cierto punto. Sí, llegado a cierto punto, bueno, al que le agobia que haya tanta gente en la carrera, bueno, yo soy una persona que no le gusta mucho ¿cómo decirlo? Me pongo muy nervioso cuando hablo con mucha gente, porque estoy en un espacio con mucha gente. En un punto de eso, en el segundo cuatrimestre te diría, eso deja de ser así, pasan a ser 30. Y te conoces con todos, básicamente. Todos saben tu nombre y vos sabés el nombre de todos. Y o más o menos lo tenés fichado, entonces... He llegado a estar en un aula en la que éramos 5 personas en rondita con el profesor. Sí, completamente. Y es súper linda la convivencia y es súper lindo los vínculos que uno forma. Capaz que en el primer cuatrimestre hay gente con la que nunca hablaste, en el segundo cuatrimestre hablaste y son recopados. Eso pasa de primer a segundo año de la carrera también. Yo creo que algo muy importante, y más en esta carrera, es siempre estar dispuesto a dialogar. Y puede ser que, bueno, uno es introvertido, y como en mi caso, y a veces tiene miedo y demás, pero cuando uno se abre al diálogo y a la convivencia con otros, es una experiencia de la que uno no vuelve y te diría que de las mejores experiencias que tiene la facultad. Totalmente. Es muy linda. Más allá de las clases en sí, poder salir y hablar y convivir con gente que le gusta lo mismo que vos, está viendo lo mismo que vos y capaz tiene otra visión de eso mismo, es algo por lo que volvería a elegir una y otra vez a la FUC. Totalmente. Bueno, muchas gracias por estar acá, Lau. Muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme formar parte de este proyecto. Y estamos llegando al final de este episodio. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les haya sido útil, exactamente. Ojalá que sirva para rendir su final no solo de esta materia, sino hay datos, creo yo, que también el podcast anterior sirve para cualquier materia que uno quiera rendir, y también esperamos que les haya servido esta última parte, tocando temas más personales, que van tanto desde la ansiedad o la salud mental a la hora de rendir un examen, que es algo que no se habla mucho
creemos que es bastante importante, o también de la convivencia y la vida dentro de la universidad como estudiante. No solamente ir al lado académico, sino que también... Sí, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Uno no es solo un estudiante, sino también es parte de la comunidad y de la facultad. Uno no solo se siente en estudiar, sino que también vive. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. Nos tenemos que ir a cursar.